Damos inicio a este nuevo año en los cursos virtuales del Departamento de Tecnología Informática y Servicios Educativos de la Facultad de Ciencias Económicas. En esta ocasión vamos a trabajar con el material complementario para el curso de Tango Sueldos, que este año se va a volver a dictar gracias a la colaboración de Axoft, que nos va a permitir realizar los cursos a través de Tango Nube. El objetivo de este material es que el alumno pueda repasar los conceptos fundamentales que se estuvieron trabajando en las clases. En principio, cuando hablamos de un sistema de liquidación de sueldo, tenemos que entender que el mismo va a contar con diversas tablas en donde vamos a volcar los datos necesarios que luego van a interrelacionarse para obtener la liquidación. Como pudimos ver en la clase, vamos a encontrar la tabla de los legajos, donde se van a encontrar los datos personales y laborales de cada uno de los empleados, con una numeración que identifica al empleado, los datos fijos, que son aquellos datos que identifican a la liquidación que estamos procesando, y vamos a encontrar las tablas de conceptos y fórmulas, donde vamos a establecer qué renglón se va a liquidar en el recibo de sueldos y la fórmula, cómo se van a hacer los cálculos. Vamos a ir ampliando luego cada uno de estos detalles, ¿no? Luego, con el proceso de liquidación, se va a poder llegar a todo lo que nos brinda el sistema como salida, ¿no es cierto? Como pueden ser los recibos de sueldo, la información del sistema para todo lo que tiene que ver con la parte de costos e información gerencial, la generación de los archivos para las presentaciones legales, ya sea el SICOS para el 931, el SICORE para lo que sería la declaración de impuestos a las ganancias de cuarta categoría. Bueno, vamos a ir viendo luego en cada paso en detalle cada uno de estos procesos. Habíamos hablado que en principio teníamos las tablas, y una de las tablas principales es donde nosotros guardamos los legajos, ¿sí? ¿Cuándo vamos a incorporar un legajo? Cada vez que tenemos una alta temprana. O cuando ponemos a funcionar una nueva empresa donde se tienen que cargar en el sistema todos los legajos preexistentes. Vamos a ver que la pantalla de legajo tiene varias solapas. En este caso yo tengo una imagen, así que no les voy a poder mostrar, pero van a encontrar la solapa principal donde están los datos del empleado, los datos personales, la fecha de ingreso, y acá estamos viendo lo que sería la solapa laboral, donde se establecen la relación de este empleado con lo que serían las agrupaciones y los organismos. En la parte superior vamos a ver esa clasificación donde nosotros tenemos este empleado pertenece a qué convenio, a qué categoría, y podemos visualizar la situación de revista. Y en la parte inferior vamos a poder ver los organismos. Esto es la obra social a la que está afiliado, si está afiliado al sindicato, si tiene ART, cuál es la ART que se está utilizando en la empresa. Bueno, ahí podemos ver una parte importante de los datos que nosotros tenemos que ir llenando en las tablas previas a poder cargar un legajo. Acá en este caso estamos visualizando la solapa pago. En esta solapa vamos a ver que algunos de los datos se van a ir modificando a medida que establecemos datos en otra parte del formulario de legajos. Por ejemplo, al elegir la categoría, vamos a ver que automáticamente va a aparecer la información del sueldo básico. Y además podemos cargar otras variables que me van a permitir llegar a la liquidación adecuada. Luego vamos a ir profundizando lo que serían todos estos datos, pero en principio la idea principal que ustedes tienen que llevarse con esta parte es que vamos a tener la carga en formulario de cada uno de los legajos que están en relación de dependencia en la empresa. Habíamos hablado lo que en ese momento, en la pantalla anterior, que teníamos una parte donde teníamos las agrupaciones y en otra parte los organismos. Cuando hablamos de agrupaciones,
Son todas esas clasificaciones que tienen que ver con los empleados a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, yo en una empresa puedo tener más de un convenio. Acá una de las agrupaciones son los convenios. Y el convenio, además de cargar los datos específicos del convenio para que luego salga la información cuando hacemos las declaraciones, tenemos que tener en cuenta ciertas características. En una empresa podemos tener más de un convenio. Por ejemplo, yo puedo estar liquidando en lo que sería el convenio Cepera en la parte de petroleros, pero también puedo estar liquidando los convenios de petroleros privados y petroleros jerárquicos. En nuestro ejemplo de curso vamos a trabajar con el convenio colectivo de empleados del comercio, utilizando el ejemplo de la información del sindicato de la Ciudad de La Plata. Cuando se establece el convenio, tenemos que dejar fijo cómo se va a usar las categorías. Entonces podemos cargar varios convenios utilizando distintos métodos. Las categorías se pueden manejar con un valor fijo, y esto lo vamos a trabajar con lo que sería el convenio colectivo de empleados de comercio, donde nosotros sabemos que si la categoría es administrativo A, el valor es el publicado, y de esa forma todos los que pertenecen a la misma categoría van a tener el mismo valor de categoría. La otra posibilidad es manejar las categorías según estableciendo el valor sugerido, y esto significa que lo podemos dejar abierto, se establece la categoría, pero el monto se deja abierto para que se modifique en cada uno de los legajos. Esto es, por ejemplo, para un nivel gerencial, donde la persona que es contratada por la empresa acuerda un valor al momento de ser contratado. Entonces, este valor puede ser distinto para distintos individuos que tienen el mismo puesto de gerente. Después tenemos la posibilidad de cargar valores con una matriz de antigüedad. Esto se usaba bastante con lo que tenía que ver con la liquidación de empleados de comercio, que tenía un valor de categoría por cada uno de los años de antigüedad que tenía el empleado. Entonces se cargaba toda la matriz. Si esto lo trabajamos pagando por separado el valor de antigüedad, se puede trabajar con un valor fijo. Y otra posibilidad es establecer el valor de la categoría por rango, colocando un valor mínimo y un valor máximo. Esto puede ser utilizable para el caso de algunos empleados que cobran una parte fija, pero además cobran comisiones. Entonces estas comisiones pueden tener un tope, sale de un cálculo, pero actúa el valor máximo establecido en la categoría. Ahí estamos hablando de cómo se define, en principio, el convenio en relación a cómo van a resultar los valores de la categoría. Cuando creamos un convenio tenemos que establecer el código de convenio, la descripción y estos datos. Luego de crear la tabla de convenios o convenios que tienen que liquidar en la empresa, tenemos que ir a cargar las categorías. Las categorías son cada una de las divisiones establecidas en el convenio colectivo, que normalmente están publicadas en una página donde ustedes pueden ver en cada caso de nueva paritaria los valores en que se fueron transformando. Lo vamos a trabajar prácticamente al ver la página de sindicatos de empleados de comercio de la Ciudad de La Plata. Cuando se establece un valor, cuando se crea una nueva categoría, además de colocar el código y la descripción, tenemos que definir si esa categoría se abona por un valor horario, diario o mensual. Por ejemplo, un valor horario cuando el acuerdo de lo que sería la parte de los sueldos se paga por horas. En el caso del valor diario, se van a calcular el sueldo mensual a través de días, como puede ser en el convenio colectivo de UOCRA. Y lo que es lo más normal son las categorías establecidas en valores mensual. En este caso, la publicación de lo que sería empleados de comercio, vamos a ver que tenemos un valor mensual y se coloca el valor publicado para 30 días, que es lo que se establece como para pagar el sueldo. O sea, ahí no me interesaría si el mes tiene 31 días o tiene 28, se coloca el valor mensual.
Bien, acá podemos ver entonces cómo es la pantalla para cargar los convenios. Como habíamos hablado recién, en la parte superior tenemos el código de convenio, luego la descripción. Se tiene que establecer, cuando nace un convenio, se va a establecer con un número y el año en que fue creado, ¿sí? Fue homologado. Y luego tenemos acá, si es necesario, algunos otros datos que no siempre los tenemos que llenar. Eso lo vamos a utilizar en la medida que este dato vaya a afectar en la fórmula. Por ejemplo, acá vamos a ver que tenemos el método de fijar el sueldo, donde nosotros estuvimos viendo recién las definiciones. En este caso estamos trabajando con el fijo, o sea, el valor de la categoría va a coincidir para todos los empleados que tengan esa categoría. Luego, cuando se computa la antigüedad, entonces cuando el empleado cumple un año más de antigüedad, se puede establecer, según lo que dice el convenio, si es al inicio del mes, en el periodo o al final del mes. Y acá sí estuviéramos trabajando con una matriz de antigüedad. Bueno, con esto luego vamos a profundizar estos temas en el curso. Con esto tenemos ya una idea de cómo se carga lo que sería el formulario de convenio colectivo. Luego van a tener que cargar todas las categorías pertenecientes a ese convenio. Acá tenemos entonces el código es algo personal, ustedes lo pueden ir trabajando de acuerdo a lo que necesitan. Normalmente se utilizan los mismos códigos que publica el sindicato, pero bueno, yo acá para poder diferenciar con lo que ya tenía la base cargada, les voy a agregar el número 21 para que ustedes se den cuenta cuál es la que estamos trabajando. Luego tenemos la descripción, hay que ligarlo al convenio, que previamente debe estar cargado, y acá vamos a colocar el valor publicado para esta categoría en un pago de 30 días. Fíjense que acá tenemos estas definiciones que habíamos hablado antes. Valor horario, valor diario y valor mensual. Luego de cargar lo que serían las agrupaciones, yo ahí mostré dos, pero hay otras que luego vamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta los organismos. Los organismos son aquellos que tienen que ver con, en principio, la liquidación de las retenciones. Entonces vamos a ver que tenemos el sindicato, la obra social, ¿sí? En el caso de la RT tiene que ver con la fórmula de contribuciones. Entonces acá tenemos una de las pantallas que tiene que ver con el sindicato. Son datos muy simples, siempre empezamos con un código, con la descripción, y en este caso vamos a colocar el porcentaje de retención que le vamos a realizar al empleado. Para cargar una nueva pantalla siempre se pulsa el más. Y una vez que se colocan todos los datos, se enciende el tilde verde, que en este momento no lo estamos viendo, y con eso grabamos la información. Siempre es importante que cuando entren en una de estas pantallas no se sobreescriban, porque si hacen eso, está bien, les va a quedar la información nueva, pero van a perder la información anterior. Puede ser que yo tenga que agregar un nuevo sindicato, pero no quiero perder con el que ya estaba trabajando. Así que hay que tener y prestar atención con esta situación. Avanzamos a la siguiente pantalla y acá tenemos para poder definir lo que serían los datos fijos. En un mes puede ser que ustedes hagan varias liquidaciones. Por ejemplo, en el mes de diciembre y junio vamos a hacer la liquidación mensual, que es la normal. Vamos a hacer la liquidación de sueldo anual complementario. Puede ser que hagamos una liquidación no remunerativa por las actas que salen nuevas donde dice se le debe abonar al empleado un valor no remunerativo de tanto dinero, como además puede ser que hagan alguna liquidación de vacaciones. Entonces, para establecer la información en cada una de estas liquidaciones se cargan los datos fijos. Para iniciar se pulsa el más, que tenemos como tercer botón, se va a abrir un nuevo formulario, insisto que no tienen que sobreescribir, sino tener un formulario vacío, y en ese caso van a tener que definir determinados datos. En el caso de datos fijos, primero vamos a elegir el tipo de liquidación. Acá tenemos liquidación mensual como ejemplo, pero ahora vamos a ver que hay otras liquidaciones. El estado va a ser abierto
hasta el momento que ustedes terminan de controlar la liquidación. En ese momento se pasa a estado cerrado. Cambiamos directamente acá, abrimos, se abre una tabla y elegimos la opción de cerrado. Y al elegir esa opción, se pulsa que vamos a generar información para el SICOS y vamos a habilitar para generar el archivo de pago, que acá en este momento no se está visualizando. Luego se tiene que definir la fecha de los datos fijos, que esto es para guardar la información a una fecha. Yo normalmente tomo el último día del periodo que estoy liquidando. El periodo, en este caso, es abril del 2010, y en estos dos campos vamos a poner lo que sería la información desde hasta. Esta información desde y hasta me toma un filtro en la liquidación de las novedades que voy a tomar para realizar la liquidación. Entonces, en este caso son datos calendarios, pero por ejemplo, a veces es necesario correr estas fechas porque si lo tomamos a valores calendarios no llegamos a liquidar y pagar a tiempo. Entonces, puede pasar que nosotros tomemos esta fecha, por ejemplo, del día 21 del mes anterior hasta el 20 del mes actual que estamos liquidando. Y en ese caso voy a tomar lo que serían las novedades para la liquidación, como son las horas extras, las faltas, las licencias. Entonces solamente me van a tomar las que están establecidas en este periodo. Luego vamos a ver cómo se hace la fórmula para que esto funcione de esta manera. Acá en este tercer panel vamos a tener la fecha de pago, el día que la empresa realiza la transferencia del depósito del dinero a cada una de las cuentas de los empleados y la descripción. En esta parte, en este cuarto panel, tenemos la fecha en que la empresa realizó el último depósito de las retenciones y contribuciones, o sea, cuando pagó el 931. Entonces, acá vamos a tener, normalmente es el 9 de cada mes, el periodo que está pagando siempre va a ser el mes anterior, y acá se establece en qué banco se hizo esa transferencia. Y el último panel me muestra el tipo de asiento que va a generar esta liquidación y la fecha contable del devengamiento. Vamos a avanzar ahora a los tipos de liquidación que habíamos hablado. Yo les dije, bueno, lo normal es la mensual, pero ustedes al liquidar pueden liquidar estos 9 tipos de liquidación. En el caso de trabajar con WOCRA, por ejemplo, van a liquidar por quincena y tienen primera y segunda quincena. En el caso de empleados de comercio vamos a hacer solo liquidación mensual. Después tienen la posibilidad de hacer extraordinaria remunerativa y extraordinaria no remunerativa, que serían las 4 y las 7. Y estas liquidaciones salen normalmente establecidas en actas de paritarias, ¿no? Algunas por necesidad de urgencia. Bueno, se vio mucho este último año en relación a esto. Y van a tener liquidaciones del tipo vacaciones y aguinaldo, que se pueden liquidar en la misma liquidación mensual, pero yo aconsejo y nos aconsejan desde AXOF de hacer liquidaciones por separada, porque eso nos permite clasificar los datos para luego mostrar mejor la información en los archivos para declarar, por ejemplo, el 931. Van a tener también liquidaciones de baja. Esto es cuando un empleado deja de estar afectado a la empresa, ya sea por renuncia, despido o cualquier otra causa. Y por último, la liquidación de los aportes, que es la liquidación de las contribuciones que debe pagar el empleador por estos empleados. Acá tenemos otra definición que ustedes tienen que tener en cuenta, que son los códigos de concepto. Al realizar las liquidaciones vamos a ir viendo las definiciones de los conceptos remunerativos, no remunerativos, las retenciones. Bueno, los distintos conceptos se clasifican con una codificación. Esto ustedes lo tienen habilitado para realizar la codificación que les resulte adecuada, pero sería un ejemplo. Antes el sistema Tango tenía, por ejemplo,
la codificación del 1 al 199 eran haberes, y después a partir del 200 al 299 eran retenciones, pero bueno, posteriormente se habilitó para que se pueda elegir la numeración de los conceptos. Siempre tienen que estar en este orden, y luego al cargar un concepto se tiene que respetar esta codificación. Esto prolija la forma de trabajar con conceptos y fórmulas. Una vez que tenemos todos los datos cargados, los legajos, las agrupaciones, los organismos, y tenemos los conceptos y las fórmulas, vamos a poder proceder con una liquidación. Luego de cargar el dato fijo, acá elijo el periodo, me va a traer el tipo de liquidación, y el dato fijo, como habíamos visto que se cargaba, voy a poder elegir la forma de liquidar. La idea es automatizar los conceptos para que al momento de liquidar no tener que estar haciendo nada en forma manual y todo salga adecuadamente, sobre todo teniendo en cuenta que podemos estar liquidando en una empresa donde el plantel es de una cantidad grande de empleados. Entonces no podemos ir viendo uno por uno. Entonces, para poder trabajar estas liquidaciones es importante manejar los conceptos según las siguientes definiciones. Cuando nosotros vamos a liquidar, podemos liquidar conceptos comunes, particulares o cargados, o una combinación, ¿no es cierto? Los conceptos comunes son aquellos que cuando se crea el concepto se establecen que se van a liquidar a todos los empleados. Esto puede ser, por ejemplo, la retención de jubilación. Todos los empleados tienen el 11% de retención, entonces lo podemos establecer como un concepto común a todos los empleados. Los conceptos particulares son aquellos que voy a tener que ligar a través de un proceso a determinados empleados, por determinadas características. Por ejemplo, si tengo un concepto donde se abona un porcentaje por el título universitario, en ese caso no lo van a cobrar todos los empleados, lo van a cobrar aquellos que han presentado la documentación a la empresa avalando que tienen un título universitario. Entonces, para automatizar el uso de ese concepto a esos empleados, estos conceptos se establecen como particulares a través de un proceso, ligando el concepto al legajo. Y la última situación son la liquidación de aquellos conceptos cargados. Acá, al tildar el concepto cargado, me permite elegir el número, y de esa forma va a salir en la liquidación ese concepto. ¿Cuándo se utiliza? Cuando un concepto se liquida, por ejemplo, por única vez en un mes. Entonces, en ese caso yo puedo crear un concepto, no establecerlo ni como común ni como particular, porque lo voy a liquidar por única vez, y lo agrego en este renglón para que me aparezca en esta liquidación. Y luego no va a volver a aparecer, evitando que yo me confunda y pagar de más, por ejemplo. Bueno, acá tenemos las fórmulas, ahí empezamos a entrar en lo más difícil. La fórmula es la forma en que vamos a realizar los cálculos para pagar cada uno de los renglones en el recibo de sueldo. Entonces, cada uno de los renglones es un concepto, y ese concepto se va a calcular de determinada forma. Acá tenemos la posibilidad de ver cómo se hace ese cálculo. En el formulario de fórmulas vamos a encontrar que tenemos primero la numeración. Esta numeración es conveniente que coincida con la numeración del concepto que la utiliza. No es obligatorio, pero realmente es muy conveniente. Y este panel está dividido en 3 campos: importe, cantidad y valor. En el primer panel, donde tenemos el importe, acá fíjense que esta es una fórmula más sencilla, pero luego vamos a ver cómo esto se puede establecer de forma más adecuada. Como está presentado no me gusta, pero está bueno que ustedes lo vean y que sepan que esto funciona así, pero también vamos a ir viendo por qué no presentarla de esta forma y mejorar la forma de la presentación. En este caso nosotros tenemos en el importe en un solo lugar preos por tota.
Esta es una fórmula muy simple para que ustedes vean cómo se va a realizar la retención de la obra social. Entonces, en este caso, vamos a saber, y ustedes van a ir viendo, yo ahora les voy a ayudar para que vayan investigando, pero PREOS es el porcentaje de retención de obra social que se carga en la pantalla cuando ustedes van generando los formularios de las obras sociales. Habíamos dicho que obras sociales, sindicato, eran organismos. Entonces ahí vamos a poner que, por ejemplo, la obra social de empleados de comercio tiene un porcentaje de retención del 3%. Cuando yo utilizo esta variable me va a traer ese 3%. Y en este caso simplemente está multiplicado por TOTA. TOTA sería el valor de la sumatoria de los conceptos remunerativos, ¿sí? Bueno, esto además tendría que estar dividido por 100 porque el PREOS para Tango no es un porcentaje. Entonces sería 3 sobre 100 por TOTA. Esta parte de la fórmula lo vamos a ir trabajando, pero en principio para que ustedes vean cómo es la pantalla. Entonces, en realidad sería mejor que ustedes pongan el PREOS en la parte de cantidad, y acá arriba poder trabajar con la variable que me liga este campo. Entonces acá arriba me quedaría cantidad por TOTA y acá abajo me quedaría PREOS. Eso sería mejor para la presentación del recibo, porque luego lo que tengo en cantidad va a aparecer en la columna cantidad del recibo y lo que tengo en importe en la columna del importe, en este caso en las retenciones, de acuerdo a cómo se clasificó el concepto. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo en las clases prácticas a través del uso del sistema, ¿sí? Pero en principio para que se vayan familiarizando con la imagen. Además de crear las fórmulas, y acá les voy a dar una ayuda, van a tener que crear los conceptos. Pero para crear la fórmula van a ver que tienen la posibilidad de utilizar el asistente. Igual que ustedes trabajan con el asistente en el programa Excel, lo van a poder encontrar en Tango. Al pulsar el FX de la pantalla anterior, a ver, vamos a ir para atrás, ven que acá tienen el FX, se va a abrir esta ayuda, el asistente de fórmula, donde tienen en la parte de los grupos cada uno de los formularios donde estuvimos cargando información. Entonces, por ejemplo, teniendo seleccionado obras sociales, ustedes acá van a tener las variables que tenemos en este formulario. Acá estábamos viendo PREOS, que es la que estábamos utilizando, y en la parte de abajo podemos ver porcentaje de retención asignado a la obra social del empleado. Entonces, en el legajo el empleado va a tener una obra social, y esa obra social va a tener un porcentaje para retener. De esta forma automatizamos esta parte de la fórmula. Bueno, fíjense que acá ustedes pueden elegir distintas pantallas, podrían elegir el sindicato, podrían elegir, bueno, los legajos, familiares, tienen un montón de agrupaciones que responden a cada una de las tablas que estuvimos cargando previamente, y así ir creando las fórmulas. Bien, una vez que tenemos las fórmulas creadas, podemos crear los conceptos. Acá vamos a seguir con lo que sería el ejemplo de la obra social, luego trabajamos mejorar la fórmula, pero acá también podemos ver que ustedes van a tener la definición de cada uno de los conceptos de acuerdo a sus características. Para elegir el tipo es este campo que tenemos acá. En este caso yo tengo el ejemplo de la retención. Después vamos a ir viendo las definiciones de conceptos remunerativos, retenciones, no remunerativos, la parte de los conceptos que me ayudan a trabajar la liquidación de impuestos a las ganancias con su devolución, en el que ahora, por ejemplo, con lo que sale nuevo, seguramente vamos a tener que hacer devoluciones de los retenidos en los primeros meses del año. Tenemos una fórmula para trabajar el redondeo, para pagar un valor justo, y la posibilidad de usar todo lo que serían las fórmulas de contribuciones, y los auxiliares me permiten tener esas fórmulas que van a jugar para facilitar las liquidaciones de las anteriores. Bueno, acá podemos ver entonces en concepto que tenemos en la solapa principal
el tipo de concepto, el número de concepto, podemos utilizar un importe o un porcentaje, en este caso no lo estoy utilizando porque el porcentaje lo traigo de la pantalla de la obra social, y esto se liga al número de fórmula previamente cargado, ¿sí? Después acá tenemos otras solapas que luego vamos a ir viendo, si bien en esta imagen yo tengo una imagen no actualizada, van a ver que en la actualidad tienen la solapa de impuesto a las ganancias, tienen más información que establecer. Esto en principio igual nos sirve para ir viendo previamente, antes de usar el sistema, lo que ustedes tienen que ir asumiendo de los conceptos del curso.